Pablo I tuvo desde siempre una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que ejercía el Vaticano y luchó durante toda su carrera por una iglesia humilde, apartada de los sectores más conservadores del catolicismo. Albino Occhioni era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano, que tampoco realizaba comidas copiosas, que no tenía antecedentes de arteriosclerosis, o por lo menos parámetros bioquímicos en la sangre que nos hicieran pensar en que pudiera tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, de manera que eso pudiera complicar un poco el estado de sus arterias y de sus venas. I appear to be the only person that went back and talked to the doctors who'd examined him, who'd looked after him, who acquired the medical records on this man. At the time of his death, he was considered by Dr. Daros, who had been his physician for 25 more years or more, not only to be well, but very well. Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general. Pero hubo un detalle que no tenía que ver con dietas, ejercicios y medicamentos. Juan Pablo I, al mes de asumir, ya tenía previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la política económica del Vaticano. He was an extremely well-informed man about the Vatican corruption. So it wouldn't have taken more than 2 or 3 weeks to confirm what he already knew to be fact and then act upon it. But he was calm, and he said as he went into his bedroom, they said, "We'll see you tomorrow, Holy Father." And he used the Italian for "if God allows," and closed the door. Podemos ver cómo los tentáculos de esta organización tan corrupta llegó hasta allá, pues para asesinarlo, ya que él parece que descubrió mucha corrupción. Parece que el Banco Ambrosiano estaba envuelto en esto. ¿Qué apreciación tienes de eso, Axelita? Bueno, sí, es excelente la información porque el mundo entero tiene que conocer de las evidencias que hay, que siempre han existido, pero hasta ahora están saliendo a la luz. O sea, no es invento nuestro, pero si una persona toma el tiempo de investigar, va a ver que hay mucha información. El libro nuestro es una recopilación de muchas evidencias que hay. Y, por ejemplo, uno puede ver que esto no es algo que apenas ocurrió en nuestros tiempos. Esto desde, por lo menos de lo que está registrado, hay evidencias desde los 1500, los años 1559 es el último documento que pude encontrar de Papa Pío, imagínense. Imagínate, sí, sí, sí. Así es, Axelita. Así que el terreno, le prepararon el terreno perfecto para Juan Pablo II, para que él llegara al papado y cometiera los delitos que él quiso cometer, porque fue un sinnúmero de delitos. En el libro podemos ver que más de 25 sacerdotes nombrados fueron encubiertos por este hombre. Y además podemos ver, comenzando ya con la recopilación de nuestro libro, cómo Darío Castrillón Hoyos, quien fue cardenal de Colombia, afirma que el Papa Juan Pablo II respaldó una carta que él le envió a un obispo francés en la que lo felicitaba por haber protegido a un cura condenado por violar a por lo menos 11 menores, según lo reportó la prensa española. Este cardenal Darío Castrillón Hoyos consultó el envío de la carta con Juan Pablo II. Como todo jefe de Estado, Juan Pablo II tenía que estar enterado de lo que ocurría a su alrededor, Axelita. Ninguna persona podía tomarse la libertad de enviar un documento, redactar una carta, hacer decretos, sin que el jefe de Estado, en ese momento, Juan Pablo II, estuviera enterado, ¿verdad? Cómo ellos trabajan y han infiltrado en todas las naciones, o sea que Castrillón, estando en Colombia, le escribe pues al jefe de Estado, en este caso pues el Papa, y él aprueba eso, o sea que ellos en secreto pues siempre han manejado estas cosas así, saben de los crímenes y buscan la manera de cómo taparlos.
Imagínate, a felicitar a un criminal por violar de 11 niños, y eso es de lo que se sabe, Angelita. Exactamente, Axelita, eso es lo que se sabe, lo que está registrado. Los niños o los jóvenes que se acercaron a denunciar que habían sido maltratados, que habían sido violados. Imagínate de los que no se saben, de los miles y miles de niños que por vergüenza, ahora adultos, miles de jóvenes que por vergüenza no se han acercado a denunciar esto. Así que tenemos una evidencia más de que Juan Pablo II sí sabía de este documento, sí sabía de esta carta. Vamos a ver ahora, Axelita, un caso que yo creo que toda la opinión pública y todos nuestros televidentes están súper empapados. Es el caso de las aberrantes conductas de Maciel Maciel, que aparte de que era pedófilo, era drogadicto, era un ladrón, un estafador, porque robó cantidad de millones de dólares a viudas que lo apoyaban su causa. Así que, ¿qué les parece en producción si nos vamos con el videíto de cómo Juan Pablo II, esta extraña amistad que había entre ellos dos, fue como la protección especial para que este delincuente cometiera sus delitos? Hace 2 años le presenté a usted en este espacio informativo En Contexto una entrevista con Alberto Atié, ex sacerdote que cuando todavía ejercía como tal, como sacerdote, fue personalmente al Vaticano, acompañado por Monseñor Talavera, para llevarle al entonces cardenal Ratzinger, ahora papa, la información sobre los abusos sexuales del padre Maciel. Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista exclusiva que le presenté hace 2 años. Lee la carta el cardenal Ratzinger y le pregunta, el sacerdote que escribe esta carta es una persona creíble, es una persona moralmente creíble, monseñor. Y monseñor Talavera dice, sí. Entonces la respuesta del cardenal fue, lo lamento mucho, monseñor, el caso del padre Maciel no se puede abrir, porque el padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente, lo lamento. ¿Qué esperaría yo que llegara a pasar? 1, la verdad, para reivindicar la dignidad, los derechos, la fama y la integridad de estas personas que fueron no solo abusadas sexualmente durante muchos años, no solo utilizadas para llevarle droga a este señor para que se le inyectara, sino que además, una vez que estas personas después de mucho tiempo deciden salir a denunciar lo que les había pasado, fueron denigradas, acusadas de calumniadoras, fueron desacreditadas, nunca fueron escuchadas, y luego, ¿qué sentencia? Quiero decirte que una vez dicha la verdad, que este señor era responsable de esto que le ha pasado. Con eso, el juicio moral de la Iglesia y de la sociedad estaba colmado, ¿verdad? Lo otro que hubiera sido, por supuesto, una suspensión ad divinis. Es más, este señor por haber confesado después de haber violado a los niños, porque los confesaba, y luego los mandaba a comulgar. Es decir, rompió con todos los principios más sagrados de la Iglesia. Entonces, la autoridad decide no juzgarlo. La pregunta es ¿por qué? Yo te diría, porque fue encubierto, porque fue protegido, porque este señor supo comprar cardenales y obispos en la Santa Sede, porque este señor supo manipular a la máxima autoridad de los papas. El Papa Juan Pablo II dijo que en el sacerdocio no hay lugar para los hombres que abusan de los jóvenes, y sin embargo protegió durante años al fundador de la Orden Católica, los Legionarios de Cristo, el padre Maciel Maciel. El fenómeno de la pederastia y el homosexualismo en la Iglesia Católica es una situación aberrante que siembra la duda en la fe de miles de creyentes en el mundo, especialmente en México. El quebranto del sacerdote mexicano Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo, acusado de pederastia, hace pensar en el encubrimiento y los intereses reales de quien dirigen esta comunidad cristiana. Podemos ver cómo este delincuente, Maciel Maciel, fue encubierto indiscutiblemente. Tuvo que tener
una amistad muy estrecha, y sabemos que la tuvo, una amistad muy estrecha con Juan Pablo II. Encontré hace un poco tiempo una página web donde hablaba de la droga a que era adicto Marcial Maciel. Era un derivado de la morfina. Y en esta misma página web ponían al descubierto que el mismo comportamiento que tenía Marcial Maciel lo tenía Juan Pablo II. Y ahora no me extraña que los dos, como eran tan amigos, eran medio compadres, pues fueran adictos a la misma droga. Axelita, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, sí, ese documental es buenísimo para ver la doble vida y moral que vivió no solamente ellos, se ve la hipocresía. ¿Cómo va a ser que van a prohibirle a él de, vamos a decir, tener una familia y eso? Y tuvo hijos, el documental ahí enseña los hijos que tuvo Marcial Maciel, cómo prohíben casarse, pero entonces ahí se ve involucrado al cardenal Ratzinger, en ese tiempo era cardenal, Juan Pablo II que lo encubría, y el cardenal Ratzinger, que también es el que recibía todas esas evidencias. En este caso de Marcial Maciel, él conoció todas esas evidencias desde el 1999. Entonces ahí se pueden ver que el documental dice que Juan Pablo II comenta que en su llamada iglesia no cabe lugar para gentes pedófilas, no cabe lugar para gente que viola de los niños. Pero entonces, ¿por qué no los ponen en la cárcel si no caben criminales? Simplemente los mueven. Entonces ahí se puede ver claramente la hipocresía de ellos. Exactamente, se puede ver esa doble moral que manejan ellos. Por un lado, Maciel violaba